espíritu quebrantado y humilde. Ese es el título de este mensaje. Qué importante es entender lo que Dios espera de nosotros, porque lo que sucede es que nosotros creamos expectativas en nuestra vida. Y es bueno como hijos de Dios tener expectativas. Normalmente cuando uno empieza a conocer a Dios y empieza a darse cuenta que Dios se puede manifestar a la vida de uno, que Dios lo puede usar, que Dios puede dar dones, que Dios puede enviar de su espíritu, uno empieza a anhelar ser usado por Dios. Uno empieza a desear que el Espíritu de Dios pueda tener lugar en nuestros corazones y poder ser instrumentos útiles de su poder, de su amor para con los necesitados. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que hay algo primero que hay que tener para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Antes de desear que Dios nos use, que Dios nos dé dones, debemos desear estar en la condición idónea para que Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Porque la realidad es que si Dios manifiesta esta condición, este requisito, es porque es una necesidad. Venimos de una naturaleza pecaminosa que ha rechazado a Dios y que ha aprendido a desarrollar el orgullo como mecanismo de defensa, como mecanismo de pretensión, de pretender ser lo que no se es. Por eso Dios primero lo que hace es enfatizar su naturaleza divina, para que sepamos que no es así nomás que podemos llegar, que no es con cualquiera que podemos llegar, que no es cualquiera al que le podemos pedir que nos use, es el alto y el sublime, el que habita en las alturas donde nadie puede llegar. Es increíble, pero para llegar a los hombres que tienen jerarquía, que tienen dignidad en este mundo, hay que buscar grandeza. Hay que pretender ser como ellos para llegar al nivel de ellos o acercarse a ellos. Pero con Dios es todo lo contrario. En lugar de crecer, Dios quiere que decrezcamos. En lugar de engrandecernos, Dios quiere que nos humillemos. Porque Dios no necesita gente pretenciosa que quiera ser como Él. Gente que pretenda ser lo que no es. Gente que pretenda ser más que los demás. Dios no quiere al orgulloso. Por eso nos dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Para que entendamos que lo que tenemos que hacer primero delante de Dios es quebrantar nuestro orgullo. Un orgullo con el que hemos crecido, con el que nos hemos desarrollado y que se ha vuelto normal en nuestras vidas, se ha vuelto normal. El problema del orgullo humano es que algunos lo manifiestan, lo exteriorizan, lo hacen patente, otros disimuladamente, pero eso no quiere decir que no seamos orgullosos. El orgullo está en nuestra naturaleza porque fue el único recurso que le quedó al hombre cuando se apartó de Dios. Dios establece las condiciones necesarias para tener comunión con sus criaturas, porque el hombre se apartó de Dios. El hombre se apartó de Dios y el hombre fuera de Dios no es nada. No es nada. Dios nos hizo y nos hizo para ser útiles en dependencia de Él, dependiendo de Él, de su perfección, de su grandeza, de su amor, de su misericordia. Entonces el hombre, al quedarse vacío, no le queda más que pretender ser lo que no es. Y el orgullo es parte de nuestra naturaleza. Con eso nacemos. El orgullo no lo compramos en la esquina, ni lo adquirimos en el kindergarten, ni en la escuela. El orgullo lo traemos en el corazón. El orgullo se manifiesta en todos los actos de la vida. Y la verdad es que sobran situaciones en las cuales se evidencia nuestro orgullo. Como les digo, no es porque seamos
personas que andemos exteriorizando nuestro orgullo, pero somos orgullosos. A veces las personas que parecen humildes tienen soberbia y orgullo en sus corazones. Dios no necesita ese tipo de hijos. Dios no necesita hombres y mujeres que pretendan ser lo que no son. Hombres y mujeres que se engrandecen a sí mismos a través del orgullo. Dios quiere tomarnos en sus manos de amor y de misericordia. Y Dios quiere darnos honra y gloria como lo hizo al principio de la creación. Pero tiene que encontrar un corazón en el estado ideal para que Él se manifieste. Un corazón quebrantado y un corazón humilde. Por eso Dios establece el quebrantamiento y la humildad de espíritu como el estado ideal que las personas necesitan para poder tener comunión con Dios y recibir sus beneficios. El quebrantamiento de espíritu no es una apariencia, no es algo que se pueda aprender. Es un estado que se consigue únicamente reconociendo su necesidad de Dios. Que solo Dios nos puede dar nuestro lugar y que solo Dios puede tener misericordia de nosotros. Solo a través de un corazón quebrantado, de un corazón humilde, Dios puede manifestarse en nuestras vidas y entonces podernos convertir en seres útiles para su gloria y para su honra. Dios tiene grandeza, el hombre tiene orgullo. Y cuando digo el hombre, hermanitas, con todo respeto, están incluidas ustedes. Hombres y mujeres, somos orgullosos por naturaleza. ¿Y de dónde viene ese orgullo? El orgullo es un mecanismo de defensa que se produce ante la falta de satisfacción, ante la falta o el vacío de lo que Dios nos dio en su creación. La falta de satisfacción hace que el hombre busque satisfactores falsos. El hombre se empieza a dar cuenta que no puede tener todo lo que quiere y aunque llegue a tener muchas cosas, no encuentra la verdadera satisfacción. Por eso nace el orgullo y se convierte para muchos en una estrategia de vida. Para pretender lo que no son, para mantenerse sumidos en el engaño, como es la condición de los hombres que dicen no necesitar a Dios. Es orgullo. Cuando la persona dice yo estoy bien, yo no le hago nada malo a nadie, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito a Dios. Es el orgullo, es el mecanismo del orgullo el que hace que el hombre se defienda y pretenda hacer lo que no son. Y de esa manera el hombre se mantiene sumido en el engaño, creyendo que es lo que no es, creyendo que tiene lo que no tiene. Cuando la Biblia nos habla de la altura que Dios tiene, en la que Dios habita, se refiere a que es el único que vive en exaltación, el único que está en la gloria, el único que es eterno, el único que es infinito, todopoderoso. No hay nadie que pueda ocupar su lugar. No hay nadie que tenga ni siquiera una autoridad similar. No hay nadie que pueda tener la soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas. Los discípulos se admiraron cuando Jesús calmó las aguas y la tormenta. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tenemos entonces que pensar ante quién estamos. Porque cuando el hombre no reconoce a Dios, o cuando el hombre pretende tener condiciones para acercarse a Dios, el hombre no es consciente de lo que Dios es. Y por eso el hombre quiere ser
quiere asimilarse, quiere parecerse, quiere ser usado por Dios, quiere tener los atributos de Dios, pero no se dan cuenta lo que pretenden. No se dan cuenta la altura de al Dios al que están pretendiendo servir. El orgullo humano, como hemos dicho, viene de adjudicarnos un lugar que no nos corresponde. Porque como no tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos que crear nosotros mismos las condiciones. El hombre recibió gloria de Dios en la creación, la Biblia lo dice. En Salmos capítulo 8, versículos del 3 al 5 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre fue coronado de gloria y de honra en la creación, pero el hombre rechazó la honra de Dios y prefirió el pecado. Por eso el mundo está como está. Cambiaron la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos, por la gloria de los seres creados, por la gloria de animales, hombres y mujeres. Porque el hombre busca su propia honra a través de sí mismo, a través del orgullo. El hombre y la mujer buscan su propia honra. Dios nos hizo dependientes de Él. Dios nos creó de una manera que no podíamos valernos por nosotros mismos, que nuestro verdadero valor estaba en Él. Y mientras el hombre estuviera en comunión con Él, el hombre tenía valor, tenía gloria y tenía honra. Pero al separarse de Dios, el hombre queda a merced de su imperfección, a merced del pecado, y luego a fabricar sustitutos. Pero Dios nos hizo así. Nos hizo dependientes de Él y nos hizo interdependientes con los demás seres humanos. Nos necesitamos. ¿Aló, hermano? Le informo y le comunico que nos necesitamos los unos a los otros, porque así nos hizo Dios. Pero el orgullo nos lleva a pensar que no necesitamos a los demás. O el orgullo nos lleva a pensar que somos más que los demás. Y por eso la humanidad no tiene paz, no tiene verdadera comunión, porque el orgullo hace que las fragilidades, las debilidades y los sentimientos humanos afloren y se den los pleitos, las diferencias que desunen a los pueblos, a naciones. El orgullo tiene dos fases, como estamos diciendo. Primero, sentirse autosuficiente, o sea, no necesitar a Dios, sentirse capaz de hacer uno las cosas por uno mismo, como aquellos que dicen, yo no tengo problemas con el licor, yo puedo dejar de tomar. Me decía un hermano uno de estos días, precisamente me decía, yo creía que yo podía dejar de tomar, pero me engañaba. Ese es el orgullo, eso es orgullo también. Y la otra parte del orgullo es sentirse más que los demás o sentir que no necesita a los demás. Por eso la humildad se manifiesta ante Dios y ante los hombres. La humildad se manifiesta ante Dios y ante los hombres, de la misma manera que se manifiesta el orgullo ante Dios y ante los hombres. El orgullo está en todos nosotros porque nacimos en pecado. Como dice David, en pecado me concibió mi madre. Y cuando hablamos del pecado original o la naturaleza pecaminosa con la que nacimos, estamos hablando de algo que traemos todos, de algo que tenemos todos. O sea, yo no puedo decir, no, yo no soy orgulloso.
porque eso ya es orgullo. Pero el orgullo es natural. O sea, en lugar de decir yo no soy orgulloso, debería decir necesito humillarme. Necesito un espíritu quebrantado y un espíritu humilde para que Dios tenga misericordia de mí, para que Dios me dé valor, para que Dios me devuelva la honra y la gloria, para que Dios se manifieste en mi vida. Necesito humillarme. ¿Cuál es entonces la condición? Segundo lugar, la condición ideal para que Dios se manifieste. Él lo manifiesta en este pasaje. Dios nos recalca la necesidad de desarrollar un espíritu quebrantado y un corazón humilde. Desarrollar. La humildad no viene automáticamente. Ni siquiera, escuche bien, ni siquiera viene cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La humildad es una decisión voluntaria. Una persona puede aceptar a Cristo y el orgullo le va a seguir estorbando para desarrollar su comunión con Dios. Por eso, el espíritu quebrantado y humilde es una decisión personal. Es un acto voluntario. Es una actitud intencional. Ahora, Dios se encarga de demostrarnos de diferentes maneras nuestro orgullo. ¿Aló? Yo no sé usted, pero a mí Dios me lo ha demostrado y me lo sigue demostrando. ¿Aló? A cada rato, ay Señor, no quiero humilde pues, ¿verdad? Suceden cosas sencillas a veces, en la casa, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en las carreteras. Suceden cosas en donde nuestro orgullo nos lleva. El orgullo. Y suceden cosas donde se evidencia nuestro orgullo. Pero nosotros nos hacemos los disimulados, porque creemos que somos humildes. Pero Dios nos habla y nos recalca la necesidad de desarrollar un espíritu quebrantado y un corazón humilde. Salmos 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién es contrito y humillado? Oh, así nació. Desde pequeño era bien humilde. Cuidadito conmigo, ¿verdad? No. El quebrantado y humilde es el que se ha sacrificado por ser humilde. Ha sacrificado su orgullo, ha sacrificado su ser. Los sacrificios de Dios, o sea, el esfuerzo que Dios espera de sus hijos es el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, porque a ellos no despreciará el Señor. De acuerdo a la Biblia, hay dos condiciones ideales para agradar a Dios. Solo hay dos condiciones ideales para agradar a Dios. Una es la fe, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la otra es la humildad. Yo lo he dicho, hay dos cosas nada más que Dios admira en un hombre y una mujer. Hay dos cosas nada más que Dios admira en un hombre y una mujer: la fe y la humildad. No hay otra cosa. Por mucho que usted tenga, por mucho que usted haga, por muchos dones, por mucha capacidad, por mucho avance, por muchos logros, lo único que Dios admira en un hombre y una mujer son la fe y la humildad. ¿Por qué no entonces desarrollar esa humildad? Segunda Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La victoria está cuando el pueblo se humilla.
Si Dios dice, si se humillara mi pueblo, era porque el pueblo era orgulloso. Dios no miente. Por lo tanto, la petición, el deseo del Señor, no era que se volvieran grandes, que se volvieran poderosos, que tuvieran dones. No, que se humillaran. Hermano, usted no tiene que ser una persona súper especial, ni con dones, ni con revelaciones, para que Dios se manifieste en su vida. Humíllese. Humíllese delante de Dios. Ay, hermano. Fíjese que necesitamos un líder. No puedo. Estoy ocupado. Necesitamos que vaya a una célula. Tengo mucho que hacer. Pero quiere que Dios lo use. Pero quiere que Dios se manifieste en su vida. Y cuando se le necesita, no se cuenta con usted. Porque tiene su propia agenda. En otras palabras, tiene su propio orgullo. Y no ha permitido un quebrantamiento. Porque el espíritu quebrantado es aquel que está dispuesto. Como dice este canto que estábamos cantando ahorita, yo decía, Dios mío, si ese canto fuera una realidad en nuestras vidas. Tengo el corazón abierto. Tengo el corazón humilde y quebrantado para que tú te manifiestes. Debemos desearlo, pero debemos trabajar para ello. Cuando hay situaciones donde nuestro orgullo se manifiesta, tenemos que decir otra vez, aquí es donde tengo que trabajar. Aquí es donde tengo que humillarme. Aquí es donde tengo que desear la presencia del Señor. Porque desear lo otro es fácil, hermanos. Desear que Dios me dé dones, como dijo una hermana, fui a una iglesia y me dieron un don. Ah, qué sabroso va, dígame dónde es para que me den dos a mí. ¿Verdad? No. Humillarse no es algo, Señor, aquí vengo y me humillo y ya estuvo. No. Humillarse es un proceso y es doloroso. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un esfuerzo y no es un único esfuerzo, es un esfuerzo permanente. Sed humildes, porque yo soy humilde, dijo el Señor. Sed es un presente perfecto. En otras palabras, un presente permanente. Sed humildes. Ayer fui humilde, Señor. Hoy se me olvidó, ¿verdad? Porque realmente el vecino sí me enojó. Sí me sacó el apellido, ¿verdad? Y otra vez volvemos a nuestra vieja naturaleza. Y no permitimos que Dios se manifieste como Él quisiera, como Él está deseando. Él quiere usarnos. Él quiere usarnos. La verdadera humildad, hermano, no es algo que se va a aparentar. Hoy voy a ir humilde, ¿verdad? Como decía un hermano decía, yo vengo a la iglesia así como vengo, porque esa es humildad, decía. O sea, no se cambiaba, no se bañaba, venía. En serio, estoy hablando de un hermano que criticaba a los que se arreglaban para ir a la iglesia. Los criticaba. No, es que él era humilde. Él era humilde, por eso se venía descuachipado. Yo quiero decirle una cosa. Si no sabe qué es descuachipado, es desarreglado, pues, en términos correctos. Descuachipado es un modismo chapín, probablemente inapropiado para otros. Pero él así era, es en serio, siempre andaba desarreglado. Y se jactaba de que él no era, dando a entender que él no era hipócrita, que se vestía en apariencia. Para el Señor lo mejor. Si usted mira en el Antiguo Testamento, la ropa que usaban los sacerdotes, la ropa que él demandaba, perdonen la expresión, pero hasta los calzoncillos tenían que ser especiales. Para Dios lo mejor. No es asunto de apariencia ni de orgullo, es para Dios nuestro Señor. Primero de corazón,
primero por dentro y luego también por fuera. Mi padre decía, aquel que conoce a Dios, es quebrantado por Dios, tiene que cambiar hasta su manera de caminar. Si camina torcido, camine recto. Si camina agazapado, camine, enderece el pecho, como los reclutas. Lo mejor para Dios. Pero sobre todo, por dentro. Sobre todo de corazón. Me decía un hermano, yo no oro con la cabeza levantada. Yo siempre oro con la cabeza agachada. Yo siempre oro con la cabeza agachada. Pero el corazón lo tiene bien empinado. Yo le he visto el orgullo. Entonces que no me vengan con apariencias. La humildad es de corazón. La humildad es algo que no se puede fabricar, no se puede aparentar. Es algo que nace producto de un corazón verdaderamente contrito y humillado, que se va desarrollando, que va aprendiendo, que se va corrigiendo, que se sigue corrigiendo permanentemente, porque el quebrantamiento es un ejercicio permanente, como lo es la santidad. Es un ejercicio permanente. No, ya soy santo, ya la hice. No, es un proceso. Dios no puede habitar en un espíritu que está vivo por sí mismo, que está alimentado por orgullos y vanidades de este mundo. Dios no puede habitar en un corazón lleno de apariencias. Dios tiene que habitar en un corazón genuino, en un corazón limpio, en un corazón vacío de hipocresías y de vanidades. En un corazón donde el Espíritu de Dios pueda posar con tranquilidad. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita? En el espíritu quebrantado y humilde. Es lo que dice su palabra. Por eso los creyentes debemos desear, debemos reconocer en primer lugar, no es asunto de que tenga que haber evidencias de mi orgullo. Somos orgullosos por naturaleza. Lo traemos como lo traen los niños. Usted haga ejercicio con los niños. Solo mírelos nada más. Y dése cuenta todo lo que traen los niños. Traen cosas buenas, pero también traen unas que no hay necesidad de enseñárselas. Podemos ser humillados por las circunstancias. Hay circunstancias que suceden que nos evidencian que no somos humildes. Y entonces aprovechar las circunstancias para reconocer. A veces somos humillados en público, somos humillados delante de otros. Pues no se queje, diga, bueno, qué bueno que si sentí humillación es porque soy orgulloso. Si no hubiera sentido humillación, no habría problema. Pero me humillaron. ¿Por qué lo humillaron? Porque es orgulloso. ¿Aló? Son cosas normales que pocas veces reflexionamos. Podemos ser humillados por una actitud de arrepentimiento. Una actitud que nace en nuestros corazones. De que con ese orgullo me hago daño a mí mismo y le hago daño a los demás. Pero por sobre todo podemos ser humillados o podemos humillarnos voluntariamente, entendiendo la palabra de Dios, entendiendo lo que somos, entendiendo lo que necesitamos, entendiendo que fuera de la humildad no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. La Biblia dice que si queremos estar en comunión con Dios y si queremos que Él nos vivifique, que Él dé vida a nuestro corazón, a nuestro ser, tenemos que desarrollar un espíritu quebrantado y humilde. Ese es un ejercicio. Ese es un ejercicio que se practica reconociendo, aceptando lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice no se puede cuestionar. Bueno, tal vez lo dirá por otros. ¿Será que Dios está hablando por otros? Dios nos está hablando a nosotros. A mi pueblo, si mi pueblo se humillare. Está diciendo con el quebrantado y humilde, quiere decir con aquel que ha llegado a desarrollar un espíritu quebrantado
y humilde. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere usarnos. Pero Dios no necesita orgullosos o pretenciosos como sus representantes, como sus siervos. Usted puede ver los hombres de Dios. Usted puede ver los profetas de Dios. ¿Sabe cuál era la característica de los profetas de Dios? ¿Sabe cuál era? Poderosos, tremendos en oración y en palabra. No, quebrantados y humildes. Quebrantados y humildes. Lo puede ver en Isaías, lo puede ver en Jeremías, lo puede ver en Isaías, lo puede ver en David. Hombres y mujeres también como Débora, que fueron usados por Dios porque tenían un espíritu quebrantado y humilde. Ese es el lugar ideal. Nuestra posición, nuestro privilegio no son tus dones, es tu espíritu el que Dios quiere tener a su disposición para bendecirte, para usarte. El mundo necesita ejemplos de humildad. El mundo necesita ejemplos de humildad, que reconozcamos, porque es triste ver que aún cristianos quieren salir adelante a base de orgullo y a base de apariencia. No se puede. En el mundo se puede engañar, en el mundo se puede aparentar delante de Dios. No se puede porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro interior. Él sabe si hay un deseo y hay un trabajo y hay un sacrificio y hay un esfuerzo por desarrollar un espíritu quebrantado. Pero si yo soy de aquellos que cada rato están reclamando derechos, quiero decirle una cosa: aún ofensas se deben perdonar con un espíritu quebrantado. Pero cuando yo vivo recordando ofensas del pasado, recordando lo que me hicieron, es porque hay orgullo en mi corazón. Simple y sencillamente. Porque el quebrantado y humilde no va a andar recordando ofensas, ni va a andar cobrando derechos. El quebrantado humilde vive para Dios, para agradar a Dios, no a los hombres. Y sabe que a Dios la única manera de agradarle es quebrantado y humilde. Así de sencillo. Por eso, lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor, mi corazón está abierto. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que pase y cante.